Bueno, vamos a la palabra. Estamos en el libro de Hebreos, capítulo 10. Nos corresponde desde el versículo 26 hasta el final del capítulo 10. Ayer iniciamos este capítulo 10. Hoy continuamos. El título de la lectura dice: Advertencia al que peca deliberadamente. Y dice así el verso 26 y el verso 27. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, aprendíamos ayer en este mismo capítulo 10 acerca de los sacrificios que se hacían para la expiación de pecado, y dice que el versículo 1 que toda la ley es sombra de lo que había de venir, y que estos sacrificios no quitaban el pecado del pueblo, sino que año tras año tenían pues que ofrecer estos sacrificios, y esto lo que hacía era traer memoria al pueblo de que habían pecado, de que habían fallado, y después de esto viene Jesús y ofrece un sacrificio, y dice que este sacrificio bastó para que ya las personas no estuviesen matando más animalitos para derramar la sangre, porque Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto lo hizo una vez y para siempre. Y dice el versículo 12 que Jesús, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Después de este sacrificio no hay que hacer más sacrificio. De aquí en adelante solo basta la fe. Solo basta un corazón humillado, rendido a la presencia del Señor, y que esté dispuesto a dar un vuelco a su vida, a cambiar, como le dijo el Señor a Nicodemo, a nacer de nuevo. Hace falta nacer de nuevo. Entonces, aquí el Señor nos habla acerca del que peca deliberadamente. En la antigüedad, una de las cosas que establecía la ley es que el perdón se realizaba a las personas por el desconocimiento, por no saber. Pero cuando una persona sabía, conocía la ley y pecaba, era prácticamente sentenciado a muerte. Por eso lo dice más abajo un versículo, dice que la ley, cuando es reconocida por 2 o 3 testigos, la persona tendría que morir, no tenía otra oportunidad. Y eso lo vemos cuando Jesús pues le llevaron a aquella mujer que fue capturada en el acto del adulterio. Los que le acusaban le dijeron: Señor, mira, la ley dice que esta mujer debe de morir. Ahora, quizás ella tenía el conocimiento de que estaba fallando, pero Jesús dio algo más allá, y fue la misericordia, usó la misericordia. Y aquí la palabra del Señor hoy nos habla acerca de las personas que, conociendo la verdad, que conociendo el Evangelio, que conociendo la palabra del Señor, constantemente pecan y pecan. Ahí dice que si pecamos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto no es para la gente que no ha recibido al Señor. Esto es para las personas que, conociendo el Evangelio, se desvían, se descarrían. Y personas que, aún conociendo el camino de salvación, no atienden. Hay personas que
no han tenido la oportunidad. En una canción el hermano Marcos Witt dice que quedan todavía miles de millones de personas que todavía no se les ha hablado del nombre de Jesús, que muchos desconocen del nombre de Jesús, que en muchas de estas personas de estos países no han escrito acerca del nombre de Jesús porque muchos no tienen historia. Y aquí el Señor se refiere a personas que conociendo, hoy en nuestros tiempos hay mucha gente que se les ha hablado, mucha gente sabe que Jesús es el camino para llegar al cielo, mucha gente sabe que Jesús murió en el Calvario para salvarnos, para hacernos aceptos a la presencia del Señor. Pero muchos también no quieren aceptar la verdad de Dios en sus vidas, que es el Evangelio, y no quieren aceptar porque quieren seguir pecando. Yo he conocido personas que dicen, hermano, yo no me entrego al Evangelio porque me gusta mucho el alcohol. No me entrego al Evangelio o no me meto evangélico, como dicen ellos. No me meto evangélico porque me gustan mucho las mujeres, me gusta tener muchas mujeres. Y ellos conociendo que el Evangelio es verdad, dice aquí que el que peca deliberadamente no queda más sacrificio por los pecados. Y el versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Satanás es nuestro adversario, él está sentenciado a ir allí a las pailas del infierno, como dicen muchas personas, está sentenciado a ir al infierno y ser juzgado allí por la eternidad con fuego y azufre. Y todo aquel que no recibe el Evangelio de Dios, lamentablemente, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor aquí en este versículo, que no queda más sacrificio sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En esta mañana nosotros te estamos alertando, amigo, para que tú te vuelvas a Dios, para que tú cambies tu forma de vivir y seas una nueva criatura, como dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, para que tú cambies en esta mañana y vengas a la presencia del Señor y seas librado de todo esto que dice la palabra del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia así lo dice, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que yo te animo en el nombre del Señor, si tú estás en esa condición que todavía no has reconocido al Señor en tu vida, si tú estás descarriado en esta mañana, yo te invito para que te vuelvas al Señor en el nombre de Jesús. Y si tú estás en la iglesia y estás cometiendo un pecado constantemente, arrepiéntete también, porque viene el juicio de Dios y ojalá que no te agarre en una condición mala, sino que tú te arrepientas y te vuelvas a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros nos arrepintamos en el nombre del Señor. La misericordia de Dios se extiende cada mañana. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y la misericordia del Señor se extiende hoy para que tú oigas esta palabra y te vuelvas al Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor con ustedes. Dicen los versículos 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Gloria al Señor. Bueno, aquí se nos dice en estos textos, se nos hace una pregunta y se nos llama a reflexión, como venía explicando el hermano Fran, ¿verdad? En la ley de Moisés había una sentencia para la persona que no obedeciera, la persona que faltara a uno de esos mandamientos, que violara, que ofendiera, que no cumpliera lo que estaba allí establecido. Dice allí que moría, debía morir irremisiblemente. No había perdón para esta persona, no había remedio, no había otra oportunidad, tenía que morir. Y dice la palabra del Señor que tenía que haber 2 o 3 testigos que hablaran contra esta persona que ofendía o que estaba faltando a la ley de Moisés. Y dice también que estos testigos eran los primeros
que levantaban la mano para quitarle la vida a esta persona. Eran ellos los que comenzaban allí, quizás si era para apedrear a esta persona, comenzaban a lanzar las primeras piedras. Y era tremendo, no había oportunidad, no había otra opción para esta persona que violaba la ley de Moisés. Y en el verso 28 se nos dice, en el 29, perdón, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Nos hacen esta pregunta aquí en la palabra del Señor. Si esta gente en la antigüedad que faltaba a la ley de Moisés moría, se le quitaba la vida, así dijera en el momento final, perdóname, no lo quise hacer, no había remedio, tenía que morir, esa era la sentencia. ¿Cuánto mayor castigo pensamos nosotros que va a recibir la persona que pisotea el nombre del Señor Jesucristo, que tiene por inmunda la sangre de Jesucristo, esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, que le costó la vida a nuestro Señor, esa sangre que nos limpia de pecado, esa sangre que le dio entrada al Señor Jesucristo? Dice que entró allí en el lugar santísimo, entró a la presencia del mismo Dios, llevando su sangre como testimonio de que había hecho un sacrificio y que había dado victoria a la raza humana. ¿Cuánto castigo podemos nosotros pensar que vamos a recibir si despreciamos esta salvación, si tenemos por inmunda la sangre del Señor y si hacemos afrenta, si hacemos agravio, ofendemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que está allí encargado de darnos ese convencimiento de que necesitamos al Señor? Hay personas que hacen afrenta al Espíritu de Dios, hay personas que tienen en poco la sangre del Señor, así que nos ayude el Señor en este día a cada uno de nosotros a reflexionar, hermano, que pongamos allí diligencia, como dice la palabra del Señor, en lo que hemos aprendido, que nos santifiquemos, como dice la palabra, que el que es santo, santifíquese más cada día todavía. No se ha acabado esa oportunidad, no se ha acabado el trabajo en nosotros, cada día debemos de mejorar, así que te animo en el nombre del Señor a que recibas la sangre del Señor, que recibas a Cristo en tu corazón para que seas una nueva criatura. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 10, verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Bueno, aquí dice que nosotros conocemos quién fue el que dijo, mía es la venganza. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. De Él es la venganza, mi amado hermano. Y en el nombre del Señor, hoy de verdad te digo que dejemos todo en manos del Señor. Sé que hay personas a lo mejor que nos hacen daño, sé que hay momentos en los que nos desesperamos y queremos tomar la venganza por nuestras manos, pero recordemos que la venganza no es buena y que no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Así que en el nombre del Señor les animo. Aquí dice, más adelante dice, yo daré el pago. El Señor va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras, conforme a cómo haya actuado, sea bueno o sea malo. Recordemos que todos tendremos que padecer ante el Padre y tendremos que dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo, absolutamente todos. Y comenzando por su pueblo. El Señor comenzará por su pueblo a juzgar su pueblo. Entonces, la venganza no es buena, mis amados hermanos. La venganza trae dolor, trae sufrimiento, trae frustración, trae raíces de amargura en nuestro corazón. Y recordemos que la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, una persona que está todo el tiempo pensando en hacer maldad o en retribuirle a esas personas lo que les han hecho, es una persona que no tiene paz en su corazón, que su corazón no está sano, su corazón está lleno de rencor, de odio, de resentimiento por las cosas que le han hecho. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor y creer que Él dará el pago a esas personas, que Él
dará el pago por lo que nos han hecho, que la venganza es de Él. Nosotros no tenemos el poder en nuestras manos de hacer venganza, mis amados hermanos, porque eso daña nuestras vidas. Recordemos también que la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Entonces no es contra la persona, es contra lo que hay en la persona. ¿Y cómo podemos nosotros luchar con esto? Orando, ayunando, dejando todo en manos del Señor, que el Señor actuará a favor de nosotros. Al final dice, el Señor juzgará a su pueblo, el Señor nos juzgará a nosotros, así que qué triste y lamentable es que lleguemos arriba y el Señor diga, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Es muy triste, mis amados hermanos, y por eso es importante que obedezcamos su palabra, que nos llenemos de Él cada día, que dejemos en sus manos nuestras cargas. El Señor quiere que dejemos esas cargas tan pesadas que a veces nos cuesta caminar, nos cuesta seguir adelante. Él quiere que las dejemos en sus manos y sencillamente confiemos en Él, que Él dará el pago conforme a todo lo que han hecho en contra de nosotros. Así que sabemos que la venganza no nos pertenece, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús dice, mía es la venganza, yo pagaré. Así que deja todo en manos del Señor, que el Señor obrará a tu favor y te dará la victoria. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios, la paz de Dios sea con todos. Dice, siguiendo el capítulo 10, dice, el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Caer en manos de Dios vivo es algo terrible, ¿no? Dios es amor, es paz, es bondad, ¿no? Es mansedumbre, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Y vemos en el tiempo de Elías cómo los que venían a tomar el día caía fuego del cielo y los consumía. Entonces, si nosotros, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso, pero que también es un Dios consumidor, fuego consumidor, acerquémonos a la misericordia de Dios y no que nos caiga el fuego. Sabidos que estamos en este mundo pecaminoso y podemos y fallamos, no vamos a ser perfectos, ¿no? Pero hay a dónde el Señor dio a su Hijo para que Él no solamente muriera por salvarnos, sino que aún está intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos que buscar a ese abogado que tenemos allá en el cielo, ¿no? Y apartarnos de toda concupiscencia, ¿no? Que no nos caiga la mano de Dios, que no nos caiga encima, ¿no? Como vemos que Dios a muchos, como destruyó al pueblo de Egipto cuando perseguía a su pueblo Israel, como vino una ola y los sepultó en el mar. Entonces eso es caer en la mano de Dios, porque cayeron, perseguían al pueblo de Dios, ¿no? Entonces nosotros no debemos caer en la mano de Dios, sino que acercarnos a Dios, que Él nos sostenga, que Él nos sostiene, que le extendamos la mano, que Él nos extienda la mano y nos rescate y no que nos azote, ¿no? Porque el azote es consumidor, ¿no? Es horrenda cosa, horrendo es caer en las manos de Dios, dice. Hoy todo es perturbación, todo es algo terrible, ¿no? Entonces tratemos nosotros que cada día mejorar nuestra vida, nuestro modo de ser, nuestro comportamiento ante Dios, ante nuestros semejantes, y cada día limpiarnos más. Nosotros somos como una ropa que hay que lavarla. Lava la ropa, lava tu ropa espiritual para poder llegar a la presencia del Señor y que no nos eche afuera y caigamos en la mano de Él. Que el Señor nos ayude.
Gloria a Jesús. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté en abundancia en cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos. Seguimos aquí en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Bueno, como se ha venido, ¿verdad?, hablando y desarrollando acerca de este punto, ¿verdad?, de esa advertencia de pecar deliberadamente. Bueno, que el Señor nos ayude. Siempre en medio de este negocio vamos a tener tribulaciones, vamos a tener dificultades, vamos a cometer falta de pronto, pero confiando en el Señor, tratando de desviarnos, ¿verdad?, de esa mente negativa. Ya hemos sido purificados, hemos sido, ¿verdad?, redimidos con esa sangre del Cordero del Señor. Hemos llegado a obtener una transformación, una vida nueva. Y como dice Pablo, siempre vamos a estar propensos, ¿verdad?, de pronto a cometer pecado, pero siempre a esa reflexión de la palabra. Y por eso dice la palabra: pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. El autor de Hebreo le dice, ¿verdad?, a través de esta carta a esta gente acerca, ¿verdad?, de que ya hemos alcanzado la salvación, y recordándole, ¿verdad?, en el tiempo pasado en ellos que al principio, ¿verdad?, del evangelio no es fácil para algunos. De pronto otros se afirman más en la palabra, pero siempre va a estar ese combate, siempre va a estar esa lucha interna en medio nuestro. Pablo, ¿verdad?, resalta en una de sus cartas acerca de esa situación difícil. Oye, este cuerpo en la cual no quisiera estar, porque de pronto me lleva a cometer pecado, pero tenemos que tratar de retener esos pensamientos y de entender, ¿verdad?, de traspasar en nuestro corazón que hemos sido redimidos, que no podemos practicar ya lo que de pronto practicamos en la vida antigua. Hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos el consejo de los ministros del Señor, en la cual nos pueden ayudar para no fallarle al Señor, mis amados. Acordémonos, ¿verdad?, que si el Señor de pronto nos perdona por cometer alguna otra falta que podemos hacer, pero siempre, hermano, tengamos esto siempre pendiente en medio nuestro. A medida que usted y yo nos guardamos para el Señor, a medida, ¿verdad?, que nos preparamos, que nuestro corazón lo disponemos al servicio de la obra del Señor, vamos a recibir esa bendición. No demos por tardanza la bendición del Señor. Algunas personas a veces no les importa, ¿verdad?, la actitud que toman, ¿verdad?, si de pronto están acechando a alguien o están cometiendo alguna falta. Bueno, el Señor me perdona, es lo que dice. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Sostuviste gran combate de padecimiento, bendito sea el Señor. Es algo, hermano, necesario a veces en medio nuestro, y lo podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted lee allí, ¿verdad?, los evangelios. No fue fácil para Jesucristo estar aquí en la tierra, pero con todo, hermano, sostuvo, ¿verdad?, ese combate, se mantuvo allí callado siempre, viendo de pronto la injusticia de su adyacencia, de sus alrededores, pero manteniéndose en esa confianza en el Todopoderoso. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Esto nos puede recordar esa vida de Job, una vida, ¿verdad? Usted conoce esa historia. Está allí en el Antiguo Testamento, un hombre, ¿verdad?, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal. Pero con todo Dios permitió, ¿verdad?, que llegara ese momento difícil. De pronto sería, ¿verdad?, para probar el corazón de Job, pero también probó el corazón de los que estaban allí a su alrededor. Y podemos ver el caso de la mujer cuando le dijo, ¿verdad?, que maldijera a Dios y se muriera, ¿verdad?, por la condición en la cual estaba viendo este hombre. Pero Job, ¿verdad?, con palabras sabias le dijo: ¿acaso no recibiremos de Dios el bien y el mal? Hay momentos difíciles, hermanos, que pareciera como que el Señor nos abandonara, pero allí es donde Dios está procesando nuestra vida para que alcancemos las maravillas. El proceso en nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos de vituperio, hablamos de tribulación en nuestra vida, es para el Señor perfeccionarnos, ayudarnos e irnos, ¿verdad?, apartarnos del pecado, de la maldad.
tenga esto pendiente, tenga esto por hacer en su vida, que a medida que usted y yo estamos siendo probados por el Señor, o Dios permite esos momentos difíciles, nosotros soportamos esa prueba, hermano, cada día más tendremos una recompensa especial de parte del Señor. Tendremos esa honra y lo podemos ver al final del libro de Job, ¿verdad? Una vez más, el Señor, todo aquello que el hombre había perdido al principio, el Señor se lo anexó al final por mantener su integridad en primer lugar al Señor. Entonces, hermano, que Dios nos guarde, ¿verdad? Si de pronto usted hoy está cometiendo alguna falta en medio suyo, bueno, vamos a retractarnos, vamos a pedirle perdón al Señor y apartarnos, hermano. Este negocio es de apartarse. La palabra dice que el sabio ve el mar y se aparta del pecado. Bendito sea el Señor. Hoy día nosotros en los momentos difíciles, ¿verdad? A pronto nos ponemos a pensar y a maquinar, ¿no, hermano? La Biblia dice que el sabio ve mal y se aparta, mis amados. No sigamos fallando, no sigamos cometiendo el pecado. Apartémonos y busquemos, ¿verdad? Esa gracia y esa misericordia del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios, Dios le bendiga. El versículo 34 dice así: porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, aquí estaba hablándole de los padecimientos que como cristianos en ese entonces estaban viviendo los que ahora eran llamados cristianos, los que ahora estaban empezando a seguir a Jesucristo. Bueno, estaban viviendo una serie de padecimientos. Pero aquí le hace el autor de Hebreo mención de que ellos se acordaron en medio de su sufrimiento, se acordaron de los presos, ¿verdad? De los tales de los hermanos que estaban en la misma estado de fe que ellos. Y bueno, estaban pendientes de ellos en el momento tal vez de la visita, dándoles palabra de ánimo, ayudándolos en lo que fuera posible. Y bueno, el autor aquí habla con respecto a ellos en estas cosas y le decía, bueno, que con gozo también ellos habían padecido la pérdida de sus bienes. Recordemos que en ese entonces, cuando el cristianismo empezó a crecer entre esas regiones, no era aceptado. Tal vez nosotros venimos de un país donde el que se convierte al evangelio, bueno, es cristiano y más nada. Nosotros no condenamos a las personas que vienen a los caminos del Señor. Pero aquí en la palabra habla, ¿verdad?, de estas personas, de los que eran judíos y ahora se convertían al cristianismo. Era fuerte las sentencias para ellos, y en este entonces, bueno, cuando sabían de una persona que se convertía al cristianismo, bueno, eran confiscados sus bienes, les quitaban sus posesiones, porque era una manera de amenazarlos para que volvieran al judaísmo, para que volvieran a lo que ellos habían creído. Entonces, padecían todas esas series de cosas, padecían persecuciones, eran encarcelados solamente por confesar a Jesucristo. Entonces, en medio de todas esas tribulaciones y angustias que vivían los cristianos, de los que menciona el libro de Hebreos, ellos se mantuvieron con fe, con gozo, y una fe incalculable, así la que hoy en día nosotros debemos tener. Ellos tenían esa fe maravillosa en el Señor Jesucristo, creían realmente que Jesucristo era su Salvador y entendían que, bueno, que lo que teníamos aquí en la tierra, lo que ellos tenían era terrenal, y que allá en los cielos, bueno, tenían una herencia poderosa, un patrimonio que nadie les podía quitar, que nadie les podía robar, por aceptar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, si en el día de hoy nuestras vidas, ¿verdad?, hemos padecido tal vez despojos económicos o vituperios de nuestros familiares o vituperios de personas que nos conocen por servir hoy a Cristo, bueno, nosotros no debemos desmayar, nosotros no debemos de caer en cuanto a eso, porque entendemos que nuestra salvación es de Jesucristo, que nuestro regocijo, nuestra alegría viene a través de Jesucristo, y que estos sufrimientos son para fortalecernos en el Señor. Si en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de los golpes que el enemigo también da para que nosotros nos apartemos del camino, nosotros tenemos que avanzar. La Biblia dice que
esta puerta para llegar al reino de los cielos es angosta y solamente los violentos, solamente no que aquella persona que le gusta andar peleando, tirando golpes. Cuando habla la palabra de Dios de violentos, son personas valientes, personas esforzadas, que están preparadas para la guerra espiritual y no les importa lo que pueda suceder porque su confianza está puesta en el Señor, sabiendo que sea que nos quedemos sin nada económico, sin nada material, obtendremos allá en el reino de los cielos las cosas que realmente merecemos, las que el Señor Jesucristo sabe que son buenas para nuestra vida. Y así entonces, mis hermanos, como estas personas sufrieron, pero su fe los mantuvo en el Señor, y así también como hemos conocido de héroes de la fe que renunciaron a lo que ellos les enseñaron y empezaron a servir a Cristo, y fueron muchos despojados de sus posesiones económicas, de sus bienes materiales. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes en el Señor, que ahora que nosotros tenemos todos estos libros, tenemos por excelencia la palabra del Señor, bueno, que nosotros nos fortalezcamos a través de estos testimonios y de estas personas para seguir avanzando en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 35 y 36. Dice allí la palabra en el nombre del Señor. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vemos que aquí el autor de Hebreos en estos versículos quiere darle una palabra de ánimo a los hebreos. Ciertamente dice que muchos habían pasado por pruebas, por tribulaciones, como nos hablaban nuestros hermanos, ¿verdad? Y ellos soportaron. Pero ahora le está dando una palabra de ánimo y les decía, no pierdan su confianza, no pierdan la fe. En medio de los problemas, de los procesos, de las dificultades que puedan padecer, hay algo importante, y es no perder la confianza, no perder la fe. ¿Qué es confianza? Es un sinónimo de fe. Es tener la certeza, tener la esperanza de que algo va a acontecer, aquello que estamos esperando. Pero cuando nosotros permanecemos en esa fe, en esa confianza, entonces dice que vamos a obtener un galardón. Dice que nuestra confianza, nuestra fe tendrá un galardón, tendrá un premio, ¿sí? Pero para que ese premio pueda ser obtenido, es necesario que nosotros podamos mantenernos hasta el final. Esa confianza tiene que permanecer a través del tiempo y a través de las dificultades que podamos atravesar. No puede ser que yo hoy tengo fe, hoy tengo una super fe, una super confianza, y mañana ya no la tengo. No, es una confianza que debe permanecer a través del tiempo hasta que Cristo venga. En medio de las dificultades, amado hermano, yo no sé qué situación puedas estar viviendo en este momento, sea de enfermedad, sea una situación económica difícil, sea una situación sentimental, quizás tienes problemas en tu hogar, no sé cuál sea el problema, pero aquí dice la palabra, no pierdas tu confianza, porque esa confianza tiene un premio, tiene un galardón de parte de Dios. Dios va a premiar a los que tienen fe. Dios va a premiar a aquellos que confían en Él. La Biblia dice que los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Si nosotros tenemos nuestra confianza depositada en Dios, nunca vamos a ser defraudados, porque Dios es fiel a sus promesas. Todo lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Y dice allí también, dice que porque os es necesaria la paciencia. Algo importante, necesario es la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es paciencia? Paciencia dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es paciencia. Yo le llamo paciencia, le llamo el arte de esperar. Le digo a paciencia que es esperar con paz. Es decir, sin desesperarse, sin enfadarse. Porque si yo me enfado mientras estoy esperando, entonces ya no soy paciente. Una persona paciente es una persona que espera tranquila, confiada,
Sabe que va a llegar lo que ella está esperando. Quizás no llegue pronto, pero sigue esperando. Como cuando uno va al aeropuerto y está esperando a alguien, ¿verdad? A mí me ha pasado que de repente no llega en el vuelo que nosotros esperamos. Y espera uno allí y allí. Y la verdad, muchas veces me ha tocado esperar hasta horas. Y de verdad le digo, wow, Señor, he comprobado que me has dado un poquito de paciencia, porque hay personas que a la mínima, 5 minutos tarde, 10 minutos tarde, ya están desesperados, ya están nerviosos, se ponen de mal carácter. Pero no, mi hermano, no, hay que esperar con paciencia. Las cosas de Dios hay que esperarlas con paciencia. Las promesas de Dios hay que esperarlas con paciencia. Pero mientras esperamos, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir? Que es necesaria la paciencia. La paciencia es uno de los frutos, es una parte del fruto del Espíritu. Paciencia es un fruto. También Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, en medio de las pruebas, nuestra paciencia va a surgir como un resultado de esa prueba, ¿sí? Así que no nos quejemos. Entonces, mientras espero las promesas, mientras espero ese galardón que Dios un día me va a dar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que obedecer. Porque no puedo sentarme a esperar, voy a sentarme aquí y bueno, a ver cuándo Dios va a cumplir lo que Él me ha prometido, y mientras me siento y cruzo los brazos. No, mientras esperamos con paciencia, ¿verdad?, esas promesas que Dios nos ha hecho, nosotros estamos caminando, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos orando, nosotros estamos ayunando, nosotros estamos predicando, nosotros estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Entonces recibiremos esa promesa, vamos a obtener esa promesa. ¿Por qué la vamos a obtener? Porque hemos creído en el Señor, pero también porque le hemos obedecido. Hay que creer y hay que obedecer. Son dos cosas muy importantes para obtener la promesa. Más adelante vamos a ver de todos esos héroes de la fe, cómo ellos obtuvieron aquello que ellos esperaron, ¿verdad? Con paciencia guardaron. La paciencia es muy importante, amado hermano. Si tú eres de esas personas que consideras que no tienes paciencia, es necesario que comiences a desarrollar esa paciencia en tu vida. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Si tú tienes el Espíritu Santo, la paciencia debe estar en tu vida. Si tú quieres obtener esas promesas, debes tener paciencia, porque no creas que tú hoy le vas a pedir a Dios y de una vez lo vas a recibir. Y si no lo recibes, te vas a enojar con Dios y dices, ya no oro más porque Dios no me responde. No, Señor, aquí este negocio, como dice por allí, no, hermano, es de fe y de paciencia, hermano. Las promesas de Dios se esperan con paciencia, porque Dios es Dios y Él hace como quiere, cuando quiere. No es cuando yo le digo, Señor, tiene que ser ahora. Yo puedo decirlo, pero Dios va a actuar en el momento preciso. ¿Qué tengo que hacer? Esperar con paciencia. Mientras espero, hago la obra de Dios. ¿Y qué voy a obtener? Esa promesa que Dios me ha hecho. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bueno, la paciencia es necesaria. Y tenga la paciencia su obra completa, recomienda Santiago. Y el Señor nos sigue dando aliento aquí a través de las palabras de San Pablo. El versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué terrible es desmayar tan cerca de la meta. Qué terrible es caer cuando ya estás en el final de tu camino. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuánto tiempo queda? No lo sabemos. No podemos aventurarnos y acumular una cantidad de profecías para fijar fecha acerca de la venida de Cristo. No podemos hacer eso. Porque el día y la hora nadie lo sabe, solo Dios. Mis amados hermanos, pero
el Señor nos da señales para saber que el tiempo de su venida está cerca. El Señor nos da señales para saber que pronto viene a buscar a su pueblo. La Biblia dice que el Señor no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y al sonido de la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Nos vamos con el Señor. Las profecías están cumplidas: guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Estamos viendo eso, terremotos en diferentes lugares, pestes. Ahora mismo estamos confinados todavía por causa de esa pandemia que ha abrazado el mundo. Mis amados hermanos, si se anuncian todavía otros virus, se anuncian todavía que las cosas van a empeorar, se anuncia que esto es para largo, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ello. Ya se está vacunando la gente, pero sin embargo la pandemia sigue arreciando en algunos países. Ya va por la 4ª ola. Cuando creen que está desapareciendo, vuelve a levantarse una ola de pandemia. Todo esto nos anuncia que el tiempo se acaba, que un poquito más, solo un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Así que no desmayes, mantente firme. La Biblia dice que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Cada vez, a medida que pasa el tiempo, vemos como que los días se pasan más rápido, el tiempo se acorta. Mis amados hermanos, todo esto nos anuncia que el Señor viene. Así que no te enfríes, no te desanimes, no caigas, mantente firme. Di como San Pablo: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mantén tu fe, que tiene un gran premio. Mantente en el Señor. Prepárate, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá. El versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. Es necesario que nosotros mantengamos la fe. Oye bien, tú no vas a vivir por la fe de tu vecino, por la fe de tu pastor, por la fe de tu mentor, aquel que te ha enseñado, porque un día te tocará caminar solo. Cuando vienen las dificultades, te tocará enfrentarlas solo. Pero quiero decirte que no estarás solo. El Señor estará a tu lado cuando todos nos dan la espalda, cuando todos nos abandonan, cuando todos nos dejan. El Señor está a nuestro lado. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le habló de ciertas personas que le habían abandonado. Uno de ellos fue Demas. Demas me abandonó amando las cosas de este mundo. Otro, Demetrio, me causó grandes males. No solamente le abandonaron, sino que algunos le pusieron tropiezo en el camino. Habían prohibido, siendo Pablo el padre espiritual de aquellas iglesias, habían prohibido que les recibieran, y al que les recibía le expulsaba de la iglesia. ¿Qué batallas se presentan entre el pueblo del Señor? A veces que un inconverso, que un siervo de Satanás se levante contra nosotros, eso no nos afecta mucho, porque sabemos y entendemos que del impío saldrá de la impiedad. Pero si es una persona que se dice ser justo, si es una persona que se dice ser creyente y te brinda oposición, te brinda persecución, te brinda cosas que te desagradan, mis amados hermanos,
entonces eso sí te afecta. Estos son mis hermanos, estos son las personas con las que cuento, pero recuerda que seremos probados como el oro fino, y es una verdadera prueba recibir persecución de parte de tus hermanos, de tus amigos. Cuando te toca pasar por pruebas, te toca pasarla solo. Acuérdate de David. David fue a la guerra a llevar unos quesos a sus hermanos y unos panes. Cuando sus hermanos lo vieron hablando con los soldados, los regañaron. Le dijeron: conocemos tu temeridad. Has abandonado las ovejas allá en el desierto y has venido a ver la guerra. Y David le dijo: hermanos, esto es un mero hablar, no me hagan caso. Pero David estaba con las intenciones de meterse allí en el jaleo. David preguntó: ¿qué se hará con el hombre que venza a ese gigante? Y le dijeron: se le dará la mano de la princesa, la hija del rey. Se le exonerará de impuestos y se le dará heredades, tierras. Y David dijo: yo me enfrentaré a ese gigante. Cuando fue presentado delante del rey y el rey lo comisionó, ninguno lo acompañó. No hubo un paje de armas, no hubo un ayudante, no hubo ninguno de sus hermanos, siendo 7 que estaban allí en la guerra. Ninguno le acompañó. Sí fueron valientes para rechazar su ofrecimiento, sí fueron valientes para recriminarle y para juzgarle, pero no fueron valientes para acompañarle. David le tocó estar solo allí en el valle de Ela. Cuando el gigante fanfarroneó y le dijo que lo iba a picar en pedacitos, David dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Mis amados hermanos, el justo vivirá por su fe. Allí estaba David solo, pero sabía que no estaba solo. Él dijo: el mismo Jehová que me entregó al oso y al león, también me entregará a ese gigante. Y así fue. Así, hermano, que debemos no solamente creer, sino hablarlo. Abre tu boca. Por el oír viene la fe, el oír la palabra de Dios. Habla tu boca y pronuncia la palabra, repite la palabra hasta que esa palabra se te meta por los poros, se te meta en la mente, se te meta en la ropa, y que esa fe inunde tu vida en el nombre del Señor. David no tuvo miedo de hablar. Jehová te entregará en mis manos, le dijo al gigante, y yo te voy a picar en pedacitos y le voy a dar tu carne a las aves del cielo, y no solo la tuya, sino la de todos esos soldados filisteos que te acompañan. Y siendo David un adolescente, pero habló en fe. Habla en fe. No seas la persona guafiesta que siempre pone el punto negativo, y cuando todos hablan en fe tú pones siempre el obstáculo. Y si pasa esto, y si pasa aquello. Los obstáculos déjaselo en las manos del Señor. Pon tú la palabra de fe, avanza en el nombre del Señor, y el Señor enderezará tus veredas. El Señor irá delante de ti, el Señor peleará por ti, y tú estarás confiado. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por su fe. Mantén tu fe. Y por último, el versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Dios tiene un propósito con nosotros, así que sigamos adelante, no desmayemos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nunca digas: me voy a descarriar. Cuando tú dices esas palabras, ya estás descarriado. En tu corazón ya te has apartado de Dios. Así que mantente en fe, porque Dios está contigo. No somos de los que retroceden. Así que, así como mis amados hermanos, Abraham comenzó una travesía que les llevó desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán.
Ya salió a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Así tú emprende hoy ese viaje de aventura con el Señor, caminar con el Señor, vivir con el Señor, el día a día con el Señor, y sigue hasta llegar a la meta. No desmayes en el camino. Hoy queremos hacer la oración entregándole tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Yo quiero orar por ti entregando tu vida al Señor. Allí donde estás, repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy hecha a la imagen de Dios. Soy la mujer que pare su generación. Mujeres al servicio del Señor. Léalo en Proverbios 31, 10 al 31. En Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La mujer es ayuda idónea del hombre. Desde el principio, la mujer ha jugado un papel muy importante en la obra de Dios. Ellas adornan la vida. La mujer en el plan redentor de Dios ha sido una base fundamental. De María nació Jesús el Salvador, Mateo 1, 18 al 23. De Elizabeth nació Juan el Bautista, Lucas 1, 13. La mujer samaritana, evangelista, Juan 4, 39. María Magdalena, que ungió al Señor, Mateo 26, 7. Distinciones especiales de las mujeres. Últimas en la cruz, Marcos 15, 47. Primeras en la tumba de Jesús, Juan 20, 1. Primeras en proclamar la resurrección, Mateo 28, 8 y 9. Primeras en recibir a misioneros, Hechos 16, 13 al 15. La mujer, aunque sensible y frágil, pero su trabajo creativo ilustra la gracia de Dios. Un espíritu de devoción, Primera de Samuel 1:15. En su temple y modestia, Primera de Timoteo 2, 9 y 10. Mujeres liberadas y agradecidas, Lucas 8, 2 y 3. En su sabiduría y virtud, Proverbios 12, 4. Una mujer sabia edifica su casa, cuida de ella, sus hijos la alaban por su benevolencia. Así que aquellas mujeres santas y piadosas que vieron la palabra de Dios y quedaron como ejemplo para nuestra enseñanza. ¿Cuándo vas a comprender que a las mujeres se les respeta? Que Dios me dio autoridad para... En Hechos capítulo 20, versículo 36 nos dice la Escritura que cuando Pablo terminó su discurso, terminó el mensaje, había hecho una vigilia para despedirse de los hermanos. Nos dice la Biblia que se puso de rodillas y oró, y todos los hermanos se arrodillaron con él. ¿Cuánto tiempo hace que tú no doblas tus rodillas en la presencia del Señor? Vale la pena doblar las rodillas. La Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores.